en esta tarde. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Decimos: Jesucristo, no me detendré. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Tú eres Señor de mi familia, eres el Señor. Tú eres Señor en la iglesia, Él es Señor. Tú eres Señor en todas mis cosas, en mi trabajo. Tú eres Señor, Jesús. Declaramos tu nombre en esta tarde, Jesús. Te declaramos como Rey de Reyes, Señor de Señores, el que gobierna en nuestras vidas. Y ante ti nos rendimos, Jesús. Mi Señor eres tú, Señor. Señor amado, Señor de mi alma, dale un aplauso a este Jesús, si así lo querés. Si querés declarar que Él es el Señor de todas tus cosas, de Él dependemos, a Él entregamos nuestras vidas, ¿sí? Y seguimos declarando que Él es digno de gloria. Hoy le cantamos a Él. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Te alabamos, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor
Amén. Nuestro Señor es digno de recibir toda la gloria. Mientras Magelia se acerca para estar orando, les damos la bienvenida a quienes se han sumado desde sus hogares en la transmisión por Facebook. Como saben, somos la Iglesia Evangélica Bautista de Carrasco, reunidos en el Hotel Cottage, en Miraflores y La Rambla, así que esperamos tener un lindo tiempo también junto a ustedes en sus hogares. Maje. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos a tener un lindo tiempo de oración, dándole gracias al Señor por los milagros que Él ha estado haciendo en este tiempo. Han habido hermanos que se han tenido que operar, otros que también están pasando algunas tribulaciones momentáneas, pero para eso nos juntamos el pueblo para orar en los diferentes grupos, en los WhatsApp. Entonces hoy vamos a seguir orando por cada uno de ellos, por las peticiones de la iglesia. Y bueno, la oración es el motor de la iglesia y también es lo que nosotros nos mantiene vivos. Así que vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, hoy. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder venir delante de tu presencia. Amado Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Ven hoy a visitarnos, Señor, a llenarnos de fe, a llenarnos, Señor, de tu amor, a llenarnos, Señor, de esperanza. Señor, no importa lo que estamos viendo, Señor, no andamos por vista, nosotros andamos por fe, creyendo, Señor, en lo que tu palabra nos promete, Señor. Por eso venimos hoy, Señor, a clamar a ti, a darte gracias, Señor. Aquí tenemos cada pedido de oración y vamos a orar, Señor, por cada uno de ellos, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Santifícanos con tu preciosa sangre, Señor, para poder entrar, Señor, en tu presencia preciosa, tu presencia, Señor, que cambia nuestro ser interior, Señor, que nos hace ver, Señor, no con nuestros ojos naturales, sino con ojos espirituales, Señor, creyendo, Señor, en cada milagro, en las cosas que tú has prometido a tu iglesia y a tus hijos en este tiempo, Señor. Señor, aquí estamos y te queremos dar gracias por Isabela. Ella fue operada de un tumor sobre su riñón. Todos conocen a esa niña, Isabela, y los que no, bueno, pronto lo van a conocer también, y que ya está en su casa. Te damos gracias, Señor, y oramos por su completa recuperación, por la sanidad, Señor, y oramos por toda la familia Poli, Señor, para que tú bendigas esa familia, para que tú la fortalezcas, para que tú los llenes de fe, para que tú te glorifiques, Señor, en ese hogar, Señor. Oramos por la recuperación completa de José Ladines, Señor. Gracias por la cirugía de él y él está en su recuperación, Señor. Gracias por su vida. Bendice su familia, Señor. Trae fe, trae fortaleza en este tiempo, Señor. También por Estela Cervetti, Señor, te damos gracias por su cirugía. Oramos por ella para que la sanes completamente, para que ella se recupere completamente de la vista, Señor. Gracias por Eliané también, Señor. Bendecí su vida, fortalecela, Señor. Oramos para que ella pueda recuperarse completamente, para que cada uno de estos hermanos, Señor, los veamos atravesar esas puertas, Señor, y te demos gracias juntos, Señor. También queremos orar por Miguel Rodríguez, el papá de Ruth, Señor, que dio positivo COVID, Señor. Oramos por él para que tú sanes, Señor, completamente, lo liberes de ese virus. Y también queremos pedirte por Ruth para que sea protegida de todo contagio, Señor. Oramos, Señor, por las familias de la iglesia que están en el exterior. Gracias por cada hermano que está en el exterior, Señor, ministrando, llevando tu palabra, sirviendo. Queremos orar por Álvaro y Glaucia en Paraguay y su familia. Queremos, Señor, bendecirles, que tu mano poderosa y tu cobertura esté sobre ellos. Señor, que ellos puedan extender tu reino, Señor. Señor, que puedan llegar a muchas familias, a muchos hogares. Queremos pedirte también por Diego y Cecilia y su familia en Andorra. Bendecimos, Señor, sus vidas, su familia. Gracias por ellos, Señor. Provee todo lo que tus hijos necesitan, Señor. También por David, que él está en Andorra. Bendecí, guarda, cuida la vida de David, Señor, y que él también pueda en ese lugar, Señor, ser sal y luz, Padre. Te pedimos por María, nuestra hermana, Señor, que ya está en España. Queremos, Señor, bendecir su vida, su familia,
sus hijos, sus nietos. Gracias por ellos, Señor. Queremos pedirte también por Richa y Natalia, Señor. También hermanos, Señor, que están ministrando en la Iglesia Bautista de Melo, Señor. Bendecimos nuestros hermanos, Señor. Que tu poderosa sangre esté sobre ellos. Que los bendigas, Señor. Y que su ministerio se extienda, Señor, por todos esos hogares, Señor, que están ahí alrededor de la iglesia, Señor, en Melo. Oramos, Señor, por todos los hermanos y las hermanas que están sin trabajo, Señor, que están en este momento luchando con situaciones, Señor, económicas, Padre. Que tú muevas tu mano de poder en sus vidas, que abras puertas para ellos de trabajo, Señor, que suplas cada necesidad. Queremos pedirte por los que están, Señor, afrontando adversidades, Señor. Hay muchos que están pasando situaciones difíciles, decisiones, Señor, que tienen que tomar en sus vidas, Padre. Oramos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos, Señor, tú puedas fortalecerles, Señor, y apoyarte en tu palabra y confiar, Señor, de las cosas que tú tienes para ellos, Señor. Y oramos por los matrimonios de la iglesia, Señor, bendecimos los matrimonios de la iglesia. Oramos, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, el esposo y la esposa, Señor, puedan estar juntos, Señor, en tu obra, en el ministerio, Padre. Y oramos por la familia, Señor, de la iglesia. Bendecimos cada familia de la Iglesia Bautista de Carrasco, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todos los diferentes grupos de la iglesia. Bendecimos el ministerio de oración. Señor, bendecimos el grupo Águila, Fe Audaz, Señor. Cada grupo, Señor, que nos ayuda para nuestro crecimiento personal, Señor, espiritual, y para estar juntos como hermanos, Señor, como dice tu palabra, creciendo, Señor, en todas las cosas, Señor, para que la iglesia pueda desarrollarse en este tiempo. Te damos muchas gracias por este tiempo de oración. Bendecimos, Señor, bendice tu palabra, Señor, que tu palabra hoy, Señor, caiga en la buena tierra de nuestros corazones, que pueda dar fruto, que pueda traer libertad, que se pueda llevar todo temor, Señor, de nuestras vidas. Señor, que tu palabra hoy traiga la confianza que necesitamos, que tu palabra venga cargada de unción y de poder. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo
Gracias, Erika. Pueden tomar asiento. Quiero compartir una pequeña reflexión. El apóstol Pablo. Tiene que ver esto con lo que podemos llamar nuestra lucha espiritual. A ver si eso interfiere. No sabemos bien cuál es la interferencia. Bueno, bienvenidos. Y siempre en esta parte del sermón es un poco la sensación de que uno se pregunta ¿a qué uno viene a la iglesia?, ¿no? Y obviamente uno viene por muchos motivos. Viene a alabar al Señor y el vehículo que usamos más comúnmente es la música, el canto, la alabanza. Siempre ha sido y es un aspecto esencial de la expresión, si se quiere, de alabanza, de adoración, la oración también, la lectura pública de la Biblia y la reflexión o el sermón. Todos estos elementos siempre han sido en toda la tradición cristiana, no importa cuál sea, elementos esenciales de un culto a Dios. Así que todos estos componentes siempre los tenemos presentes en nuestra reunión que hacemos. Quisiera leer un texto que se encuentra en una carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y si tiene una Biblia, le invito a ponerse a buscar en el libro de Efesios. Creo que vamos a cambiar de micrófono. Hola, ahora está. Si tienen Biblias, si no tiene Biblia, hay atrás que le podemos prestar para que pueda seguir la lectura. Vamos a leer de un texto que se encuentra en el capítulo 6 de este libro de Efesios. ¿Por qué se llama la carta a Efesios? Bueno, porque era una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Éfeso y habrá sido escrita por el año 63, 64 después de Cristo, del nacimiento de Cristo. Entonces, es una carta que contiene mucha enseñanza para esta comunidad cristiana que se encontraba en esta ciudad. Y hoy quiero concentrarme en un aspecto de la enseñanza que el apóstol Pablo introduce en el último capítulo, el capítulo 6. Y vamos a leer en el capítulo 6 del versículo 10 hasta el 20. Yo voy a leer de una traducción al español más moderna y se trata acerca de esto que llamamos la lucha espiritual. Y vamos a considerar un poco, ¿no?, qué significa para nosotros, qué significa aquí en el contexto y qué recomendaciones hace el apóstol Pablo para todos los cristianos envueltos, o que estamos, porque todos estamos envueltos en una lucha espiritual. Y dice así entonces la palabra de Dios. En el versículo 10 del capítulo 6 dice: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad
y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que es la buena noticia para los judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta porción leída de tu palabra, de la Biblia, y pedimos, Señor, que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales para comprender, para entender, y Padre, que tú puedas usar este siervo tuyo, Señor, para comunicar el mensaje que tú tienes y quieres dar a través de esta Biblia. En el nombre de Jesús oro. Amén, Señor. La guerra o la batalla espiritual. No sé cuántos somos conscientes de que estamos en batalla espiritual. A veces, tal vez porque pensamos que hay corrientes o tradiciones cristianas que se ocupan más de esto que otras. Es un terreno, es un campo que está más atendido, explicado y no digo explotado, pero más trabajado por otras corrientes o otras tradiciones cristianas. Sin embargo, sería un error pensar que eso le pertenece o es un hobby adquirido para algunas iglesias y no para otras. Porque lo que está planteando el apóstol Pablo es que todos, sobre todo si somos creyentes cristianos en Cristo, estamos envueltos en una batalla espiritual. Y como vamos a ver, en realidad hay dos realidades fundamentales que tenemos que asumir y aceptar para interpretar nuestra vida y el mundo. Una, que hay un mundo visible, tangible, concreto, y hay un mundo invisible, espiritual, que no podemos ver. Coexisten e interactúan ambos mundos, ambas realidades. Venimos de una tradición tal vez cultural y filosófica, sobre todo en este país donde se privilegió todo lo que sea sensorial, lo que sea lo que se llegó a llamar de corrientes positivistas, digamos, todo lo que entraba por los sentidos era lo que nutría nuestra conciencia y conocimiento, descartando por ahí todo lo que es el mundo espiritual. A través de los años eso ha ido modificándose. Y es interesante que gente, aún en nuestra sociedad contemporánea, desacredita el cristianismo y toda la, como hemos orado también, todo el hablar de lo sobrenatural, de lo espiritual o de lo milagroso, pero desacreditan eso, pero por otro lado se cree y se practica y se busca cualquier otro tipo de espiritualidad, buscando fuerzas, poderes, contacto con seres alrededor. Es una gran contradicción nuestra, ¿no es cierto?, cultural y contemporánea. Y la Biblia siempre insistió, y el apóstol Pablo insiste en esta enseñanza, que hay un mundo espiritual. No solamente hay un mundo espiritual no visible, sino también hay una realidad de un bien y un mal. Hay fuerzas de bien y fuerzas de mal. Y por ahí todo el mundo no se convence de eso, porque piensa que en el fondo en la naturaleza del ser humano todos somos buenos y mejorables. Pero hay influencia en el mundo espiritual de mal, como también hay en el mundo espiritual influencia de bien. Y estamos interactuando consciente o inconscientemente con estas realidades alrededor nuestro. Cuando Pablo fue y plantó, vamos a leer, dice, Pablo dice, esta carta es a la iglesia en Éfeso, y la iglesia de Éfeso fue fundada
en medio de grandes luchas y victorias espirituales. Y pueden leer la historia de la fundación de esta comunidad de fe, de esta iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Y es muy interesante leerlo porque en la medida que las personas se iban convirtiendo a Cristo, en la medida que iban comenzando a vivir una nueva vida en Cristo, iban dejando sus prácticas espirituales y en algunos casos con una tradición muy fuerte de magia, hechicería, etcétera, etcétera, ¿no? Además había en la ciudad muy cosmopolita un gran templo a la diosa Artemis y era un foco de adoración de la región importante. Así que era una ciudad con mucha tradición espiritual oculta y también idólatra. Y lo interesante es ver que cuando las personas iban convirtiéndose a Cristo, iban dejando lo que practicaban. Y cuenta el libro de los Hechos que venían aquellos que se convertían y quemaban los libros de fórmulas mágicas, de hechicería, etcétera, etcétera, en espacios públicos, como un gesto de renuncia a una práctica oculta y espiritual que no podía convivir con la fe en Cristo. Inclusive establece un valor monetario muy importante del valor de los libros que eran quemados. Y ese tipo de cosas en la ciudad y en la sociedad produjo, digamos, le alteró el negocio a mucha gente, sobre todo a la gente que producía santería de todo tipo para venderla para los feligreses que venían o a los cultos mágicos o a los grandes templos de las diosas, digamos, que había en la ciudad. Y siempre pasa eso, cuando el cristianismo crece, altera el equilibrio económico también de una ciudad y produce también una reacción adversa. Y en muchos casos se genera una persecución de los cristianos y de la influencia para bien que están teniendo en la sociedad. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que se puede leer, y es muy interesante leer ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos. De paso decir, si hay alguien aquí que viene de un trasfondo de práctica de ocultismo, hay que renunciar, hay que dejar y hay que deshacerse de todo aquello que contradice o va contra mi fe, mi obediencia y mi confianza en el Señor Jesús. No pueden convivir, y si usted sigue viviendo con conflicto en su vida, tiene que revisar si dejó todo aquello que practicó o practicaba en otras etapas de su vida espiritual. Lo cierto es que hay que ser radical, como hicieron los hermanos en Éfeso, que quemaron todos los libros que tenían que ver con lo que no era de Dios. Pero seguimos. Y dice el apóstol Pablo, hacia el final, el versículo 10, una palabra final, hacia el final de esta carta, ¿no? Porque venía enseñando acerca de la nueva vida en Cristo, acerca de nuestra vida espiritual, acerca de nuestras relaciones familiares, laborales, un sinfín de aspectos de la vida que Pablo estuvo enseñando. Entonces al final dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Como yendo hacia una conclusión, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y te hago la pregunta, ¿cómo te fortaleces en el Señor? ¿Cómo uno se fortalece en el Señor? ¿Cómo uno sabe si está fuerte o no en Cristo? ¿Alguna idea? La palabra, digamos, la reflexión, ¿no? de la palabra de Dios, ¿no? Nos fortalece espiritualmente, y uno busca fortalecerse en su fe a través de la palabra. ¿De qué otra manera uno se fortalece en el Señor? Con la fe. Y la fe a veces es como un músculo que hay que ejercitarlo. Y cuando uno le dice al Señor, quiero crecer en la fe, y llegan adversidades,
No puede uno decir, Señor, me abandonaste, sino tiene que aprender a decir, bueno, gracias porque en este ejercicio de la adversidad va a crecer mi fe, como le pasó a Julián estos días, ¿no es cierto? Bueno, hubo que enfrentarla, pero salieron muy bien, porque vienen pruebas, ¿verdad?, de fe. Y recuerden siempre, la fe es como un músculo, hay que ejercitarlo, no es algo estático. Si uno quiere adelgazar o ponerse en forma, va a un gimnasio, y en el gimnasio no lo miman. Lo ponen para hacer fuerza contra resistencias, para fortalecer la musculatura, ¿verdad? Y la fe es así. Dios usa las circunstancias de la vida para fortalecer nuestra fe. ¿Alguna otra manera? ¿Cómo yo puedo saber si estoy fuerte en el Señor o no? Bueno, les digo una cosa. A veces viene de golpe una prueba y me agarra mal parado y me doy cuenta cuán débil estoy, porque no puedo tolerar o soportar la dificultad que aterriza, ¿verdad o no? ¿No? Es como que algo me sacude y me doy cuenta que estoy más débil de lo que pensaba. Y a veces Dios permite esas cosas para sacudir nuestro espíritu, nuestra conciencia, cuán arraigados estamos en el Señor. Pero seguimos, porque dice así, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Y acá viene anunciando Pablo algo muy importante. Dos cosas. En primer lugar, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Porque la armadura me la tengo que poner yo. Si no, ¿quién me la va a poner? ¿Quién me va a poner la armadura? ¿No? ¿Quién me va a vestir de la armadura de Dios? ¿No? Y acá el apóstol Pablo está colocando la responsabilidad sobre nosotros de ponernos lo que Dios provee para vestirnos de su armadura. ¿Por qué? Porque hay estrategias del diablo en contra de cada uno de nosotros. ¿Sabía usted eso? Hay estrategias del diablo en contra tuya y en contra de la iglesia. ¿O no? Sigue diciendo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y aquí amplía un poco más Pablo, es como si abre la cortina y nos da un pequeño mapa de este mundo espiritual malo, si se quiere, diabólico. Y dice que hay una estructura espiritual que opera bajo el dominio del diablo, en primer lugar en contra de Dios, son fuerzas de maldad, y en segundo lugar que operan en contra nuestro. Ahora, ¿qué tema este, no? Esto es lo que decía antes, hay un mundo físico tangible y hay un mundo espiritual. Y hay fuerzas de bien y fuerzas de mal que interactúan sobre nuestra vida y con quienes interactuamos también. Y las fuerzas del mal, este mundo espiritual maligno, opera en contra nuestro a nivel del individuo y también a nivel de la iglesia. Y hago la siguiente pregunta, ¿cómo te das cuenta de tu batalla espiritual? Porque ahora estoy haciendo un discurso, algunos me dirán, amén, si es así, otros dirán, no lo creo, no lo entiendo, no me gusta. Pero la pregunta más concreta, ¿cómo nos damos cuenta cuando soy oprimido, atacado? Suena raro, ¿no? Persecutorio, pero es así. ¿Cómo me doy cuenta que soy atacado por el diablo o por las fuerzas de maldad en mi vida o en nuestra vida como iglesia o comunidad? ¿Cómo nos damos cuenta? En las pruebas, que a veces pueden ser pruebas, digamos, que vienen, si se quieren, del mal,
a veces son permitidas por Dios, como el caso de Job, recordarán que sufrió grandes pruebas, pero es todo bajo el permiso de Dios, aunque el diablo, Satanás, si leen Job, Dios le permitió que lo atacara a Job, ¿verdad? A veces a través de pruebas, aunque no todas las pruebas son malas o son del maligno, ¿no? ¿De qué otras maneras te ataca el diablo? ¿Cómo te das cuenta que estás en una batalla espiritual? Si es real esto que estoy diciendo o no. Magela. A veces cuando no nos deja avanzar, pareciera que hay un obstáculo en el camino, en el desarrollo de algo personal o una idea o un proyecto personal o de la iglesia también. Son cosas que frustran, son cosas que impiden un crecimiento. Y vuelvo a decir, tenemos que discernir si Dios está permitiendo esto por una causa y con un propósito, o directamente también son dificultades y obstáculos que pone el enemigo sobre nuestra vida. ¿Alguna otra cosa? Sí. Pensamientos negativos. Pensamientos negativos. El diablo opera en el mundo de la mente y del espíritu y planta ideas negativas. Planta ideas negativas en nuestro espíritu y en nuestra mente. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a hacer esto el diablo? Para desanimar, para impedir que avancemos, para hacernos dudar, para socavar la fe, para socavar el autovalor. ¿Qué más? Para debilitar nuestra vida interior, nuestra confianza. ¿Por qué hace todo esto el diablo? ¿Para qué? Para quitarnos de ese foco que Dios tiene para nuestra vida, de los propósitos de Dios para nuestra vida, que siempre son buenos, son positivos, son de amor, son para nuestro crecimiento y desarrollo. Entonces tenemos que tener presente, hace poco estaba leyendo un libro que hablaba de los pensamientos negativos que pueden quedar en nuestra mente, que a veces son fruto de que los hemos sembrado nosotros mismos. Por algún motivo nos enganchamos con lo que alguien dijo y generamos esa idea de que no valemos, no servimos para nada, soy feo, nadie me va a querer, no sirvo, no voy a poder conseguir trabajo, no me voy a poder casar, no voy a poder tener hijos, no voy a poder tener futuro, me voy a morir, inclusive en algunos casos pensamientos de autoeliminación, ¿verdad? Como solución al dolor o la angustia. Y hay sentimientos y pensamientos que no vienen de Dios, que vienen del diablo, sembrados y quedan alojados en lo profundo de nuestra mente para tirarnos abajo, En una iglesia, en una comunidad, ¿cómo siembra el diablo el mal en una iglesia? ¿Es posible que el diablo haga daño en una iglesia? ¿O uno pensaría, acá somos todos santos, somos todos lindos, somos todos perfectos? El diablo está puerta para afuera, pero por aquí no anda, ¿no? Pero ¿cómo hace el diablo para hacer mal en una iglesia? ¿Qué evidencia, cómo nos damos cuenta del mal que el diablo puede hacer en una comunidad? A veces nos desanima para venir a congregarnos. Bueno, bien. No lo dije yo, lo dijo la hermana. Desanima para congregarnos, ¿no? Y porque hace calor, o porque hace frío, porque está lejos, porque me cuesta el ómnibus, porque me deja lejos, o porque no quiero ver a alguien en la iglesia, o porque tengo pereza, y bueno, cada uno puede seguir inventando. Uno puede preguntarse, ¿qué valor tiene de venir a la iglesia? Porque alguien tal vez se pregunta, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿De qué sirve ir a la iglesia? Y esos pensamientos, ¿de dónde vienen?
cuando la Biblia misma nos recomienda congregarnos, porque tiene valor espiritual, porque edifica, porque hace bien a nuestra alma, hace bien a los vínculos en una iglesia, ¿no? ¿De qué otra manera el diablo produce mal o daño en una comunidad o una congregación? Discordia, muy bien. Ahora, diferencia de opinión siempre puede haber, es más, siempre va a haber. Es inevitable. Lo que sí, el apóstol Pablo, en todo lo previo a esta carta que no hemos leído, habla de cómo enfrentar discordia en la comunicación, en el perdón, en la búsqueda de la paz, en el vínculo, en los unos con los otros, en la manera en que uno puede resolver las diferencias y crecer y perdonarse. Recuerden esto, discordia siempre puede haber, porque diferencia de opinión, de parecer, siempre va a haber. No es tanto si es que hay o no hay diferencias, sino cómo superamos las diferencias. Y esa es la clave de la madurez espiritual. Y una iglesia firme en el Señor, con la armadura de Dios puesta, que no sé si hoy vamos a llegar a hablarlo, así que vamos a tener que por ahí redondear y retomarlo. Pero quiere decir, tenemos que ver cuán fuerte es una comunidad para soportar y sostenerse y resistir cuando hay embates desde afuera que debilitan la iglesia. ¿Por qué el diablo busca intentar sembrar discordia en una comunidad o una iglesia? ¿Les parece? Para dividir. ¿Y qué pasa cuando una iglesia está dividida? Algunos se apartan, ¿no? ¿Verdad? Dejan de congregarse, se apartan, no vienen a la iglesia. ¿Qué otro efecto produce en una iglesia, en una comunidad? Bueno, es lo que dijo la hermana, hay gente que se aparta del camino. Y si se apartan, ¿qué pasa con los que quedan o el grupo que queda? Desánimo, ¿verdad? Desánimo, desilusión y debilidad también. Nos debilitamos a veces en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestro deseo de servir a Cristo, en nuestro deseo de sacrificar tiempo y energía para no solamente servir a Cristo, sino servirnos los unos a los otros. Ese es el juego del diablo. Siempre lo ha hecho. ¿De qué otra manera el diablo también busca debilitar a una comunidad, a una iglesia? No orando, ¿no? Desanimando en la oración. Es muy interesante que, como dijo Magela, ¿no? Si la oración es motor de la iglesia, ¿cómo puede ser que el 2% de la iglesia asista a una reunión de oración? O no participe de grupos de oración. Porque una cosa es poner las manitos en un WhatsApp, otra cosa es orar. No digo que siempre las manitos no signifique que uno ora, pero en el fondo es la oración. Les voy a hacer una sugerencia. Si acompaña la oración en los grupos de oración de WhatsApp y alguien pide oración, no ponga manitos, escriba una oración. ¿Se entiende? No ponga manitos, porque manitos todos ponemos. Escriba una oración que acompaña el pedido de oración, porque ahí hay un compromiso mayor. Si yo me paro un momento, me tomo el tiempo de escribir una oración. ¿Tiene valor? Yo creo que tiene valor, sí. Tiene valor para la persona que está orando y tiene valor para quien está viendo o recibiendo esa oración también. A veces el diablo también produce, ¿cómo podría llamarlo? Como una gran catástrofe en una congregación, como que pega fuerte y la comunidad queda golpeada. Les voy a dar un ejemplo. En el libro de los Hechos,
de golpe en la persecución muy temprana que hubo, prendieron a Santiago, uno de los líderes de la iglesia. Lo pusieron en la cárcel y lo mataron. Y la iglesia quedó sacudida por el hecho. Sin embargo, no se achicó, sino al contrario, se juntó para orar, cobraron más fuerzas en el Señor y volvieron a lanzarse a seguir predicando el Evangelio. No se achicaron. Esteban, que fue mártir, que dio su vida por Cristo porque terminó apedreado, resulta ser de que uno de los que estaba mirando era el mismo apóstol Pablo, consintiendo la muerte de Esteban. Y en vez de perjudicar la iglesia pegó un salto importante porque Dios usó una secuencia de hechos para la conversión del apóstol Pablo. Le quiero decir, a veces pasan cosas en la vida de una comunidad que pareciera que golpea fuerte. Nosotros somos una iglesia que hace 1 año y medio estamos en la calle, por así decir. Estamos en el hotel, alquilamos porque no tenemos lugar propio, ¿verdad? Y estamos buscando a dónde recalar, para usar otra metáfora, ¿no es cierto? Y tener un lugar donde estar. Ese primer golpe fue, bueno, no fue tan duro porque sucedió en la pandemia, así que de hecho estábamos todos virtual. Y seguimos así varias semanas y meses de manera virtual. No hacía diferencia si uno tenía un lugar o no, porque no se podía reunir. Pero ahora que podemos comenzar a reunirnos, seguimos estando en la calle. Y eso ha sido un golpe, y es un golpe duro, que demanda de la iglesia, de cada uno de nosotros, una templanza, una fe, una convicción y una decisión. ¿Seguimos en esto o no? ¿Seguimos en el baile o no? ¿Dónde está el lugar que Dios tiene para nosotros? ¿Vamos a llegar a ese lugar? ¿Hace la diferencia tener un lugar de reunión? En vez de, el hotel es cómodo, pero les digo, para lo que hacemos y los que somos y estamos acá, es caro. Esto es muy caro porque lo usamos una vez cada domingo 4 horas. Y por lo que pagamos por un mes en el uso 4 horas cada domingo, o a lo sumo 6, podríamos estar alquilando otro lugar y usarlo las 24 horas, 7 días a la semana. Y estamos buscando. Pero quiero decir, es una gran prueba de fe. Y eso nos anima o desanima, nos une o nos divide. ¿Cuál es el juego del diablo en todo esto, en la vida de la iglesia? ¿Estamos fortalecidos en el Señor para afrontar lo que Dios tiene para nosotros? Y me temo que este tema es profundo porque no podemos ignorar las maquinaciones del diablo en contra de la iglesia y en contra de nuestra vida. Y digo esto porque para algunos puede sonar como algo como persecutorio. Pero creo que tenemos que mirarlo en un plano espiritual como lo mira el apóstol Pablo. No podemos evitar mirar y pensar que hay un mundo espiritual, que hay fuerzas antagónicas al reino de Dios, que hay fuerzas antagónicas a la Iglesia Bautista de Carrasco, que buscan impedir, y me animaría a decir, destruir la obra de Dios en este lugar. Suena fuerte, pero es así, es así. Entonces, por eso Pablo, vuelvo al principio lo que decía el apóstol Pablo, fortalezcámonos, como decía, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, clave para cada uno de nosotros, seamos fuertes en el Señor y en su gran poder. Yo a veces me debilito, me desanimo, me canso, no le veo futuro. Y bueno, alguien dirá, si el pastor le pasa eso, ¿qué nos espera a los demás, no? Pero hay que remontar
la visión espiritual, hay que remontar las fuerzas espirituales en el Señor. Y hay algo que quiero agregar, porque cuando hablamos de la armadura de Dios, porque no voy a dejar para después seguir desarrollando este tema, ahí están, la armadura de Dios, como Pablo lo describe de un soldado romano, pero no vamos a quedarnos, lo voy a dejar para esto más adelante. Me gustaría ir hacia el final y vamos a retomar otro domingo en más detalle qué significa y qué implica ponerse la armadura de Dios. Pero lo esencial quiero que veamos en esta noche, estamos inmersos en una lucha espiritual, personal, pero también como comunidad de fe. Muchas veces este texto ha sido usado e interpretado como una aplicación del individuo para el individuo. Ponernos la armadura de Dios para mí mismo. Pero me gustaría que veamos esto como un ejercicio, cuando lo veamos de nuevo, comunitario. Cada uno seamos parte de una tropa de soldados con armadura para hacer frente a la batalla espiritual, para permanecer firmes. No tanto como un discurso individual, sino como apelando a lo colectivo, como iglesia y comunidad. Todos necesitamos caminar en la fuerza del Señor y con la armadura espiritual que Dios provee. Así que yo les recomiendo que leamos en estos días el capítulo 6 de Efesios y lo vamos a retomar para entrar en más detalle en qué consiste la armadura que Dios provee, en primer lugar, recordando que soy yo el que me la tengo que poner. Acá no podemos pedir al pastor que haga la oración mágica y me libere de tal o cual cosa. Yo me tengo que poner, cada uno se tiene que poner la armadura espiritual. Y vamos a pensar cómo lo hacemos para conservar y mantener nuestra integridad espiritual en esta batalla y en esta lucha. Y me gustaría terminar hoy con una oración en torno a este tema, que la voy a leer y les pido que me acompañen en esta oración, porque es muy importante que oremos al Señor. Y dice así: Padre, conforme a las enseñanzas y verdades de tu palabra, venimos a ti en el nombre de Jesús y por los méritos de la sangre de Jesús a reclamar nuestra victoria en Cristo sobre el diablo y sus huestes espirituales de maldad, pidiendo que tú canceles y destruyas toda obra, maquinación satánica y toda maldición pronunciada en contra de la Iglesia Bautista de Carrasco, sus pastores y líderes y los miembros de esta iglesia. Padre, confesamos y reconocemos nuestros pecados y te pedimos perdón, nos limpies y libres de todo mal por la sangre de Jesús. Nos afirmamos con fe en tus promesas de libertad, de bendición y prosperidad para esta congregación. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo voy a invitar a que nos pongamos de pie y voy a invitar a Daniel y Erika, si pueden estar pasando, pero me gustaría que oremos de nuevo esta oración. Por ahí la podemos leer juntos y ahí donde estás, orar la oración conmigo, porque esta tiene que ser una oración nuestra, de la iglesia, colectiva, buscando de Dios el poder, buscando de Dios la victoria sobre el mal en nuestra vida, pero sobre todo en nuestra iglesia. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Estamos de acuerdo con esta oración o no? ¿Está equivocada la oración? ¿Estoy equivocado en algo? Entonces vamos a repetir juntos, si pueden, esta oración. Padre, conforme a las enseñanzas y verdades de tu palabra, venimos a ti en el nombre de Jesús
y por los méritos de la sangre de Jesús a reclamar nuestra victoria en Cristo sobre el diablo y sus huestes espirituales de maldad, pidiendo que tú canceles y destruyas toda obra, maquinación satánica y toda maldición pronunciada en contra de la Iglesia Bautista de Carrasco, sus pastores y líderes y los miembros de la Iglesia. Padre, confesamos y reconocemos nuestros pecados y te pedimos perdón, nos limpies y libres de todo mal por la sangre de Jesús. Nos afirmamos con fe en tus promesas de libertad, bendición y prosperidad para esta congregación. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Todos dicen amén, ¿verdad? Lo queremos, nos comprometemos con esta oración y luchemos porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Cambio de planes, con la canción vamos a la primera. Vamos a cantar nuevamente, Cristo es mi Señor. Creo que dentro de esto de confesar cosas importantes, así como comenzamos declarando que Él es nuestro Señor, el Señor sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre nuestro hogar, sobre todas las cosas, vamos a cantar nuevamente con fe que estas palabras realmente son de peso en el mundo espiritual. ¿Lo creemos así? Cristo es mi Señor y no me da temor declarar que Él está con su espíritu sobre cada uno de nosotros. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo no me depende de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, te declaramos Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Solo tú eres Señor. Tú eres Señor. Señor, lo declaramos, así como lo ha dicho nuestro pastor en esta noche, que tú eres el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestra iglesia, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque vamos en tu nombre, andamos seguros caminando en tu nombre, caminando en fe con la victoria que tú ya nos has entregado. Esto no es emocionalismo, esto es entender y creer que tú has planificado cosas para nosotros, para cada uno de los que estamos en este lugar, para aquellos que están en sus hogares, que
que están luchando, que no logran llegar hasta aquí, con aquellos que están luchando con situaciones emocionales, de familia y demás. Declaramos tu bendición sobre sus vidas, tu bendición sobre sus hogares, que tú libertas, que tú rompes cadenas, que tú traes sanidad, liberación, salvación, que tú nos levantas como pueblo, que tú abres camino delante nuestro, que tú allanas los caminos delante de esta iglesia, Señor, que desde distintos lugares se pueden acercar a este lugar al que tú nos darás para declarar juntos que tú eres Señor. Y en el día a día de nuestras vidas, tú eres Señor, y estamos guardados bajo tu mano preciosa, y estamos cubiertos con tu sangre, Jesús, porque tú eres nuestro Señor, el Señor dador de la bendición, el Señor dador de la salvación. En ti caminamos en fe, en tu nombre, Jesús. Tú eres Señor, mi Señor. Amén. Den un aplauso a este Jesús. Él es nuestro Señor. Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. Que tu fe y mi fe sea fortalecida en este día. Nos despedimos de quienes están en sus hogares y tengan la bendición de Dios con cada uno de ustedes, y los esperamos en la próxima reunión en este lugar, próximo domingo 19 horas.